Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a recapitular el día de ayer que hemos continuado con la exposición, la presentación de ayer. Recuerden que podemos ver las grabaciones en YouTube, ¿ok? Búsquenlo como Suner Company en YouTube y pueden ver las demás grabaciones que estamos emitiendo haciendo en Live TikTok, en TikTok Live Studio, ¿ok? Estamos haciendo unas pruebas, y estamos aprendiendo lo que es energía eólica, ¿ok? Hoy día vamos a ver un tema muy importante que es las diferencias entre aerogeneradores verticales y aerogeneradores horizontales. ¿Ok? La principal diferencia es la forma, ¿no? Y el número de palas, el número de ejes que tiene el vertical también. He anotado algunas diferencias principales. Cada una es diferente de la otra. Cada una no lo tiene la otra, ¿ok? Así que primero vamos a hacer una gran diferencia que vendría a ser en las potencias
los aerogeneradores tripalas o los aerogeneradores horizontales tienen potencias mucho más grandes que los aerogeneradores verticales. ¿Okay? Eso quiere decir que vamos a construir aerogeneradores verticales de mucha más potencia, estamos hablando de los megawatts, y verticales mucho menores, ¿no? Puede ser hasta el megawatt máximo, porque las dificultades de construcción, como ustedes pueden ver, son muy diferentes, ¿verdad? Es mucho más dificultoso construir un aerogenerador de grandes potencias en verticales que en horizontales. Por eso no podemos ver en el mercado aerogeneradores verticales de grandes potencias, solamente pequeños aerogeneradores. Y lo que nosotros estamos tratando son también pequeños aerogeneradores, ¿verdad? Pero vamos a notar algunas diferencias principales para los pequeños aerogeneradores en horizontales y verticales. Primero, que los aerogeneradores tienen mayor rango de vientos horizontales, ¿verdad? En esta parte que te podemos subrayar aquí, tienen mayor rango de vientos. Eso quiere decir que va a aprovechar los grandes vientos, velocidades mayores de viento, mucho mejor que los verticales. Eso quiere decir que vamos a aprovechar los rangos de velocidades de viento mucho mejores que los verticales. Ahora, para rangos pequeños o rangos bajos de velocidades, vamos a aprovecharlos mucho mejores con los verticales. ¿Okay? Para rangos de velocidades mayores, ya vamos a necesitar un aerogenerador vertical, ¿no? Pues en las palas, 3 palas cuando tenemos grandes fuerzas de viento, y 5 palas en un rango de 3 a 4, ¿no? De 3 a 5 rango de viento ya podemos instalar un aerogenerador horizontal. En los horizontales tenemos mayor sonido, generan un decibelio mucho mayor en nivel de sonido que los verticales. ¿Okay? A mayores alturas o mayores potencias, pues el ruido va a ser mucho mayor que en los verticales. Los verticales generalmente son silenciosos, que los aerogeneradores verticales son silenciosos, ¿verdad? Y también tenemos en pequeñas potencias, como ya hemos dicho, los aerogeneradores tripala, ¿ok? Podemos tenerlo en versiones de mucha más potencia que en los verticales. ¿Okay? Las alturas. Como hemos visto, alturas para aerogeneradores, podemos colocarlo a mayores alturas, podemos aprovechar los vientos de mayores alturas, en este caso, y en el otro caso de verticales, las alturas tienen que ser bajas, no podemos colocarlo aerogeneradores verticales a alturas más altas, por lo tanto las condiciones de instalación tienen que ser correctas, ¿okay? Las alturas bajas. ¿Por qué? Porque en verticales tenemos una mayor vibración, por lo tanto tienen que tener alturas bajas, aprovechar las alturas bajas de los sitios donde lo vamos a instalar. ¿Okay? Los aerogeneradores verticales son más costosos en comparación al otro que son horizontales, son más costosos. ¿Okay? Los mantenimientos también son más costosos, ¿okay? Y los precios son mucho más elevados que un aerogenerador vertical. Generalmente los aerogeneradores horizontales tienen un costo bajo y un mantenimiento bajo también, en comparación a los aerogeneradores verticales, que sus mantenimientos son costosos. ¿Okay? Los RPM de mantenimiento para los aerogeneradores horizontales son más bajos que para los verticales. ¿Okay? Eso quiere decir que a mayor RPM de los verticales vamos a tener un mantenimiento costoso en el sistema, porque vamos a tener que desarmar absolutamente todo el rotor. ¿Ok? En cambio, para los aerogeneradores horizontales solamente vamos a bajar las aspas. ¿Ok? Algunos tienen 3 aspas, algunos tienen 5 aspas. Estamos hablando
para el tamaño que sea necesario, ¿no? Para puede ser de grandes potencias, en este caso estamos viendo las pequeñas potencias, pero de todas maneras, ¿no? Los mantenimientos para los verticales son mucho más costosos porque necesitamos desarmar desde su base, porque el rotor lo tienen en la parte inferior. En cambio, los aerogeneradores tripalas, pues podemos sacar pala por pala y no hay necesidad de desarmar o bajarlo de su mástil, ¿verdad? No hay necesidad de hacer eso. ¿Okay? De todas maneras, les voy a recomendar buscar el estándar IEC 61400. Es un estándar internacional de la Electronic Commission de Estados Unidos sobre turbinas eólicas. ¿Okay? En este estándar podemos encontrar diferentes parámetros de fabricación, diferentes parámetros de estudio, cómo se hace un estudio para el diseño de el proyecto y la velocidad de viento, cómo vamos a tratarlo, ¿verdad? Recuerden que la velocidad de viento es un parámetro estocástico, eso quiere decir que va a ser impredecible, por lo tanto tenemos que trabajarlo con un modelo estadístico. En este caso el modelo estadístico que más se ajusta es el modelo estadístico de Weibull. Las alturas para aerogeneradores. Las alturas para aerogeneradores y las distancias mínimas, pues ya tenemos, como le digo aquí, 10 veces la distancia de la construcción más cercana para los aerogeneradores horizontales, que son con palas. ¿Ok? Y los aerogeneradores verticales, pues podemos instalarlos encima de las casas, porque tienen baja vibración, porque no lo vamos a instalar muy alto, ¿verdad? Baja vibración y son silenciosos. ¿Okay? En el caso de alturas mínimas, podemos utilizar 10 metros como mínimo. Una altura intermedia podremos instalarlos a 20 metros y las alturas ideales para aerogeneradores sería unos 30 metros de cualquier obstáculo, ¿ok? Estamos hablando de cualquier obstáculo, 30 metros de altura. No es poco, generalmente lo instalamos a 10 metros porque los costos para instalarlo a 30 metros ya serían mucho mayores, ¿verdad? Porque se tienen que colocar con cables de sujeción. ¿Okay? Algunos parámetros importantes son la velocidad de arranque o la velocidad de producción de energía, ¿okay? Que para aerogeneradores pequeños bordean los 3.5 metros por segundo. La velocidad nominal, en donde el aerogenerador soporta su máxima potencia, genera su máxima potencia. Por diseño, siempre, la mayoría, por diseño y por normas internacionales, 12 metros por segundo. Y la velocidad de parada o la velocidad de protección, en donde el aerogenerador se para automáticamente. Estamos hablando por ciclones o vientos que no soporten los RPM o los que programemos en el controlador. Ya serían más o menos 35 metros por segundo. ¿Okay? Recapitulemos. Debemos colocarlo a 10 metros de cualquier construcción por el nivel de sonido que tienen. Generalmente estos aerogeneradores tienen un nivel de sonido de 60 decibelios a más, ¿no? Un poquito más puede ser hasta 70, de acuerdo a la velocidad de viento también. Estos datos nos lo va a brindar el fabricante. ¿Okay? Estos datos nos lo va a brindar el fabricante para hacer los diseños, ¿verdad? Saber a qué distancia lo vamos a colocar también. Okay. Ya hemos repasado esto ya sobre la instalación. Lo voy a volver a explicar. Y los aerogeneradores pequeños no necesitan tanta cosa, ¿no? Es algo simple, con un controlador general, una caja de protección y luego ya vienen las baterías, ¿no? Paneles solares si queremos instalarlo. Es importante dimensionar la resistencia. Si el fabricante no te lo ha dimensionado, tenemos que elegir la resistencia acorde al tamaño del aerogenerador para desechar la energía. ¿Okay? Los aerogeneradores, cuando están produciendo energía, lo gestiona el controlador.
el controlador lo va a mandar a las baterías. Ahora, si en el caso del aerogenerador produce más energía de lo que las baterías pueden aguantar, tenemos que tener un medio por el cual desechar la energía para que no se malogren el programa, ¿ok? El programa, ¿ok? Quiere decir que entonces, para no estropear las baterías, vamos a tener que desechar la energía y no sobrecalentar las baterías, no sobrepasarnos de su límite de carga, ¿verdad? Esto lo hace el controlador, pero hay que desecharlos y para eso vamos a necesitar la resistencia, una resistencia, y por el efecto Joule, pues vamos a desechar la energía por ese medio. Esto tenemos que programarlo en el controlador eólico. Todos los controladores eólicos, o ya sea eólicos, solares o inversores de fábrica, tienen que ser programados. No podemos abrir un controlador o un inversor e instalarlos como viene de fábrica, ¿no? Hay que programarlos. ¿Programar qué vamos a programar? ¿En qué momento vamos a desechar la batería, ¿no? Generalmente lo controlamos por voltaje, ¿ok? ¿En qué momento va a entrar el rango de flotación, el rango de carga, el rango de parada de los aerogeneradores? ¿Ok? Entonces es muy importante programar los controladores antes de instalar el aerogenerador, ¿ok? ¿Por qué? Porque las baterías son lo principal que se van a malograr si es que no programamos aquí correctamente, ¿no? Las baterías sabemos que tienen especificaciones técnicas, ¿ok? Como voltaje de flotación, de carga, de parada, ¿no? De protección. Entonces, esos parámetros que vienen en las especificaciones técnicas de los fabricantes de las baterías, pues lo vamos a ingresar al controlador. Con estos botones que vemos aquí, pues vamos a ingresarlos, ¿no? El voltaje de flotación, el voltaje de carga y el voltaje de desecho de la energía. ¿Okay? ¿En qué momento vamos a desechar la energía o a qué voltaje? Generalmente estos controladores los controlan por voltaje. ¿Okay? Es muy importante, por ejemplo, aquí este balancer, o sea, es un balanceador de batería, quiere decir que va a tener el voltaje al mismo voltaje, o sea que va a controlar el voltaje para que una batería no se descargue antes que la otra o no se cargue antes que la otra. ¿Okay? De esa forma vamos a tener el voltaje en todas las baterías iguales para no estropearlas. Así sean del mismo fabricante, así sean el mismo año de producción, las diferencias químicas internas van a impedir, conforme se usa, que estos voltajes sean iguales. ¿Ok? Por lo tanto, hay que instalar en algunos casos un balanceador de baterías o un PLC programable para baterías. Son muy económicos, ¿ok? Ahora la tecnología ya es muy económica, son muy económicos y hay que programarlo. Y sobre todo cuando instalamos baterías en paralelo. No recomendamos instalar baterías en paralelo ni para sistemas fotovoltaicos ni para sistemas eólicos. ¿Ok? Olvídense de instalar baterías en paralelo para sistemas eólicos o para sistemas fotovoltaicos, o sea, de paneles solares. No lo instalen porque vamos a incurrir en problemas. ¿Okay? El principal problema es el desbalance de las baterías. En cuestión de meses lo vamos a malograr las baterías y vamos a incurrir en gastos de mantenimiento o recuperar las baterías, y a veces ya no se van a poder recuperar y obviamente vamos a tener que adquirir nuevas baterías para que funcione nuestro sistema, ¿verdad? Entonces es muy complicado tener este tipo de sistemas, ¿no? sin saber qué estamos haciendo. Por eso conforme vamos aprendiendo los términos, conforme vamos a ir haciendo los live por TikTok Live, vamos a ir aprendiendo mucho más. No se preocupen que estos videos van a ser grabados y van a ser subidos a nuestro canal de YouTube en Suner Company. Así pueden buscarnos en YouTube y ahí van a estar subidos todos los videos. ¿Ok?
Ahora, es importante, muy importante, calcular la energía de los aerogeneradores. Okay. Muchos dicen que los aerogeneradores pequeños son ineficientes, no producen energía, o me vendieron un aerogenerador que no produce, no sirve, me estafaron. Pues yo le voy a demostrar ahora que en realidad no es tanto así. Sí es cierto que hay algunos aerogeneradores muy malos, ¿no? Ok, que no te dan la energía suficiente, el fabricante nos mintió en la curva de potencia. Ahora vamos a ver qué es la curva de potencia y cómo lo vamos a utilizar en el cálculo de la energía eólica. Como podemos ver aquí, miren, aquí tenemos tres modelos de aerogeneradores, ¿ok? Tres modelos de aerogeneradores. Tenemos uno pequeño de 400 watts, otro intermedio de 600 y uno de 800, ¿ok? ¿Qué es esta curva? Esta curva es la velocidad de viento versus la potencia que va a generar el aerogenerador. Si nosotros vamos aquí, por ejemplo, si en un emplazamiento, o sea, en un lugar, hay una velocidad de viento de 10 metros por segundo, vamos a marcarlo aquí con esta plumita. Supongamos que hay una velocidad de viento de 10 metros por segundo, ¿ok? Aquí es 10 metros por segundo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a saber cuánta energía va a producir a esa velocidad de viento? Pues para eso está este gráfico. Nos vamos aquí, vamos a probar el aerogenerador de 800, marcamos aquí que es el color azul y nos vamos en esta dirección. Ok, entonces a esa velocidad va a producir 500 watts pico a esa velocidad. Ok, entonces para eso es la curva de potencia. Okay. Para saber cuánta energía va a producir a cierta velocidad. Okay. ¿Y cómo se mide la velocidad? Pues con un anemómetro, ¿no? Los anemómetros miden la velocidad de viento, ¿ok? Podemos tener velocidad de vientos, en este caso tenemos en metros por segundo, podemos tenerlo en kilómetros por hora, ¿no? Y en diferentes parámetros de acuerdo al país en que nos encontremos. ¿Ok? Ahora, los datos meteorológicos, ¿para qué nos sirven? ¿Okay? Los datos meteorológicos nos sirven para hacer los cálculos. ¿Okay? No podemos instalar un aerogenerador por instalar. No vamos a instalar un aerogenerador por instalar. Vamos primero a hacer el cálculo simple. Y hoy día vamos a aprender a hacer el cálculo simple. ¿Okay? Un cálculo simple para calcular la energía de los aerogeneradores. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener los datos completos de un año de la velocidad de viento para hacer el cálculo. Y el cálculo se hace estadísticamente. ¿Ok? Utilizamos una distribución de probabilidades para eso, pero eso es un cálculo ya profesional. Entonces, para las personas comunes como nosotros, que no dominamos mucho estos sistemas, o que desconocemos mucho de esos sistemas, lo vamos a hacer manualmente. ¿Okay? Manualmente, ¿de qué forma? Utilizando el internet o un celular. De esa forma vamos a poder hacer, ¿no? De todas formas, yo les voy a dejar un Excel bien completo para que ustedes puedan colocar la velocidad en kilómetros por hora, que les voy a enseñar cómo vamos a sacar eso del lugar donde lo vamos a instalar. Les voy a dejar el Excel en el blog de la página web. Okay, en nuestro blog de la página web www.sunercompany.com lo van a encontrar ahí. Okay, ya lo van a ver. Van a entrar al blog y ahí pueden descargar este Excel que lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan hacer el cálculo de energía. Okay. En realidad lo necesitamos, ¿verdad? Lo necesitamos para hacer el cálculo de la energía. No podemos simplemente decir en un lugar o en cierto lugar voy a instalar un aerogenerador a la deriva. No puedo instalar un aerogenerador a la deriva sin hacer el cálculo previo. ¿Por qué? Porque los aerogeneradores
necesitan un nivel de velocidad de viento para poder producir la energía. ¿Qué pasa si yo instalo un aerogenerador en un emplazamiento o en un lugar dado y la velocidad de viento ni siquiera puede producir la mitad o las 3/4 partes del aerogenerador, o de repente no llega a la velocidad de arranque de funcionamiento? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener muchos problemas con el aerogenerador y vamos a decir que lo que dice la gente, ¿no? Lo que dicen las personas que adquieren aerogeneradores pequeños, que no valen, que no funcionan, ¿ok? Pero en realidad hemos cometido el error nosotros de haber instalado un aerogenerador sin hacer el estudio previo, ¿ok? Estos datos meteorológicos van a estar disponibles para Perú, ¿ok? El servicio está para Perú en su NERCloud, va a estar en la página web y en la aplicación de celular, ¿ok? ¿Qué datos vamos a tener ahí? Vamos a tener temperatura, velocidad de viento, radiación solar para lo que son paneles, dirección de viento, presión atmosférica, humedad relativa. Entonces todos estos datos meteorológicos los podemos utilizar para hacer cálculos. Y yo les voy a enseñar ahora cómo vamos a sacar, ¿ok? Cómo vamos a sacar los datos para aerogeneradores pequeños y de manera manual. ¿Ok? Vamos ahora. ¿Ok? Vamos a abrir nuestro navegador, que le voy a enseñar cómo vamos a sacar los datos y cómo hacer los datos manuales para saber el cálculo de los aerogeneradores, o por lo menos tener una idea de cuánto va a producir un aerogenerador. Lo primero que tenemos que buscar es Microsoft Star Clima. ¿Ok? Vamos a entrar en donde dice pronóstico del tiempo. Vamos a ir acá donde dice mapas, abrir mapas. Ok, se nos va a abrir este mapa. Y vamos a buscar el lugar en donde nosotros vamos a instalar el aerogenerador, ¿verdad? El lugar donde nosotros vamos a instalar el aerogenerador tenemos que buscarlo aquí en el mapa. Yo voy a buscar un lugar en Perú, ok, de manera didáctica, cualquier lugar. Ok, voy a elegir un lugar porque aquí ya tenemos planeado instalar un aerogenerador. Ok, aquí nosotros ya tenemos planeado instalar un aerogenerador. Nuestro cliente nos ha pedido evaluar, ¿no?, si cumple estas condiciones, ¿no? He marcado un lugar ahí en Perú. Y ustedes pueden buscarlo, el lugar donde están, obviamente, o el lugar donde piensan instalarlo. Vamos a ir a la parte de arriba donde dice viento. Ok, y miren, vamos a tener aquí los datos de velocidad de viento. Tenemos 8 kilómetros por hora a esta hora. Tenemos aquí la fecha y la hora. ¿Qué datos vamos a necesitar? La velocidad de viento y la hora. Ok, esos dos datos vamos a necesitar. Y también vamos a necesitar la curva de potencia del aerogenerador. Esta curva de potencia que les he enseñado hace poco, ok. Esta curva de potencia vamos a necesitarlo para hallar la energía, calcular la energía del aerogenerador de manera rápida y manual, ¿no? Esto es para personas que desconocemos mucho del tema y queremos adquirir un aerogenerador, pero no sabemos cómo. Entonces yo les voy a enseñar en este momento cómo calcular, cómo evaluar con Microsoft Star Mapas en el apartado vientos, y podemos sacar de aquí los datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Voy a buscar ahora. Ustedes pueden hacer una hoja de cálculo o hacerlo de forma manual. Ok, ustedes pueden hacerlo de forma manual, no hay ningún problema, es muy fácil. Ok, recuerden que este cálculo es preliminar, pero si es que ustedes desean instalar un aerogenerador,
y ya vendría a ser, ¿no?, decisivo para su instalación. ¿Ok? Yo tengo instalado, yo ya tengo más o menos sacado algunos gráficos por aquí, ya tengo llenado algunos datos para no demorarnos mucho, ¿verdad?, en la explicación. Ok, ustedes van a hacer un cuadro casi similar a este. Ok, un cuadro similar al que tenemos aquí, al costado izquierdo, a este costado de aquí. Ok, ¿qué vamos a poner? Horas, velocidad en kilómetros por hora, velocidad en metros por segundo, la potencia y la energía. ¿Ok? Es muy fácil. Conforme vamos a ir avanzando en las presentaciones, vamos a ir aprendiendo los términos, así que no se preocupen. Todas las grabaciones van a estar subidas a YouTube, a nuestro canal de YouTube en Sunner Company. Pueden buscarlos ahí. Ahora, ¿qué vamos a buscar nosotros? ¿Qué vamos a sacar de este Microsoft Star Mapas? Vamos a sacar la velocidad de viento en kilómetros por hora y la hora propiamente dicho, ¿verdad? Aquí tenemos velocidad de viento, horas. Y vamos a ir rellenando todos estos datos de aquí, miren. Todos estos datos que tenemos aquí, todos estos datos yo ya le he rellenado por horas, ¿no?, en kilómetros por hora. ¿Y por qué está en metros por segundo? Pues le he convertido porque nuestros datos aquí de potencia tenemos en metro por segundo, ¿verdad? Y para igualarlos, pues para buscar la potencia de generación, pues hay que convertirlos a metros por segundo. Pueden buscar en su celular cómo convertirlos, kilómetros por hora, metro por segundo, y les va a salir mucho más rápido. Ustedes pueden utilizar, como les digo, manualmente un cuaderno, una hoja normal con un lapicero, y lo pueden ir llenando. ¿Ok? Lo que vamos a sacar de Microsoft Star Mapas en el apartado vientos es todos estos datos por horas. ¿Cómo? Pues acá miren, vamos a movernos ahí donde dice ahora y vamos a ver los datos. Retrocedemos todo y dice 4 kilómetros a las 8. Ok, 4 kilómetros, pero vamos a reproducirlo. Hay un play para reproducir, entonces se va a reproducir todo y nos va a predecir, ¿no?, varios días, pero generalmente son 24 horas, así que vamos a sacar 24 datos de velocidad de viento. Ok, podemos empezar de aquí. Miren, se va a reproducir hora por hora. Aquí tenemos 16 horas, 18 horas, hasta las 24 horas, ¿no? Okay, y así se va reproduciendo todo la velocidad de viento aquí. Entonces esos 24 datos vamos a sacarlos. Ok, vamos a buscar primero y así vamos a ir buscando. Por ejemplo, a una hora que tenemos 5 kilómetros por hora. Ok, vamos a sacarlo así. Ok, ahí tenemos. Ahí está. Buscamos la hora y aquí tenemos la velocidad de viento. Ok, sacamos la hora, por ejemplo aquí 1. Yo lo evalúo en otro día, ok, pero ustedes pueden evaluarlo de la forma en que aquí pueden poner 5 acá y así van a ir rellenando. Van a buscar aquí, retroceder aquí, por ejemplo ahí tenemos 3, las 3 serían 9 kilómetros, ¿no? En cambio aquí me ha salido 8, entonces vamos a cambiarlo a 9. Ok, ¿qué necesitamos? Yo lo voy a llenar este dato de aquí. Ok, 7, a las 7 horas, ¿cuánto nos está produciendo en kilómetros por hora? Voy a sacar el dato de esto a las 7 de la mañana. Ok, a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, bueno, a las 8 de la mañana también necesitamos. Miren aquí, a las 8 de la mañana tenemos 9 kilómetros por hora, lo vamos a poner aquí a las 8 de la mañana. 9 kilómetros por hora. Y es 2. Convirtiéndolo a metros por segundo tenemos 2.5 metros. Ahora la potencia, ¿cuánto va a ser?
pues vamos a ir aquí, ¿no? Al gráfico. ¿Cuánto es? 2.5 metros. 2.5 metros está por aquí, ¿verdad? Ok, entonces ¿cuánto va a ser? Mira, es 0. Entonces vamos a rellenar acá, en donde dice potencia, 0. Y así vamos a ir llenando todo. En este caso tenemos a las 7 de la mañana. Vamos a buscarlo a las 7 de la mañana, entonces un poquito más atrás. Ahí está. 7 de la mañana, ¿cuánto tenemos? 7 kilómetros por hora. ¿Verdad? $7 kilómetros por hora. Vamos a llenarlo aquí. 7 kilómetros por hora. ¿Cuánto es? 1.5. Vamos a buscar cuánta energía produce. Yo le he puesto 0 porque ya sabemos que es 0, que es 1.9, que está por aquí. Es 0, no está produciendo nada a esa velocidad. Ok. Ahora vamos a buscar lo que me falta. Ustedes rellenen todo, ¿no? Y busquen la potencia así como hemos buscado acá. 10, busquen la potencia, encuentren aquí la potencia, esto va a ser la potencia en watts. Van a colocarlo aquí. Yo ya he avanzado para no demorar mucho, solamente voy a llenar lo que me faltan. Por ejemplo, vamos a buscar aquí las 16 horas. Tenemos aquí las 16 horas. ¿Cuánto está produciendo? 20, ¿verdad? Aquí está 16 horas, 20, y lo vamos a colocar aquí. 20 kilómetros por hora. La 17 también es 21 más o menos. Ok, y aquí me falta lo que es 24. Ok, ahora vamos a buscar la potencia, ¿no? Eso nos falta. Tenemos 5.6 metros por segundo. Vamos a buscar la potencia. ¿Cuánto es? 5.6 está por aquí. Mira, tenemos bajo producción, ¿no? Ok, 5.6 aquí. Entonces vamos a ponerlo 1.80, ¿verdad? Es 80. El siguiente, que es un poquito más de 80, vamos a ponerlo 85. Y así, ¿verdad? Y así vamos a ir completando todo donde dice potencia, de acá. ¿Cómo lo sacamos? Recuerden, utilizamos la velocidad para sacar la potencia, que está en watts, y lo vamos a medir. Ahora, ¿la energía qué es? La energía es unidad de tiempo. ¿Ok? Tenemos que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 1. Entonces va a ser igual. Entonces, todos estos datos, 24 datos, lo vamos a sumar. ¿Cuánto nos da? 555 watts hora. Eso es lo que está generando el aerogenerador. ¿Ok? Eso es lo que está generando el aerogenerador en watts hora, que es la unidad de energía. ¿Ok? Ahora miren cuántas horas está produciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 horas nada más estamos produciendo de energía. ¿Ok? Eso quiere decir que en el emplazamiento en donde estamos, en realidad no se puede colocar un aerogenerador. ¿Por qué? Porque incurriríamos en gastos innecesarios, porque está produciendo poca energía. Lo ideal sería que produzca más de 1000. Si el pequeño aerogenerador nos produce más de 1000 watts hora, o por lo menos unos 800 watts hora por día, ya estamos en un buen rango. ¿Okay? En este caso no es el caso. Entonces si hacemos esta evaluación, ¿no?, de velocidad de viento, entonces ¿qué vamos a decirle al usuario o qué vamos a concluir? Que en el lugar no se puede instalar un aerogenerador porque no cumple su curva de potencia, ¿no? Entonces, si vamos a la curva de potencia, tenemos velocidades menores de 6 aquí, velocidades menores de 6 metros por segundo. Entonces miren, son menos de 80 watts lo que estamos produciendo. ¿Okay? Y para un cálculo ya considerable tiene que ser más de 6. Entonces para que un aerogenerador, un mini aerogenerador, produzca una energía considerable, tiene que ser más de 6 metros por segundo, o por lo menos las 24 horas producir 5, ¿no? A partir de los 5.5, pero más horas, ya es considerable la energía que está produciendo. Para que darnos una idea, más o menos es un equivalente a unos 150 watts o unos 200 watts de energía lo que está produciendo este pequeño aerogenerador. Por lo tanto, vamos a concluir de que en este emplazamiento, en el lugar donde estamos,
¿ok? No es factible colocar o instalar un aerogenerador, ¿ok? No es factible instalar un aerogenerador de estos. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Un aerogenerador vertical, ¿ok? Lo que hemos evaluado es un aerogenerador horizontal, ¿ok? Ahora, lo mismo con el aerogenerador vertical. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a agarrar su gráfico de potencia y vamos a hacer lo mismo, este cálculo, este pequeño cálculo, y para ver, ¿no?, cuál es el aerogenerador que vamos a producir. De todas formas, esta evaluación es a 10 metros, ¿no? Si podemos concluir que a más altura hay más velocidad de viento en el emplazamiento dado, pues ya sería rentable. Entonces, como le digo, los aerogeneradores horizontales generalmente tienen que tener una gran altura, ¿no? Estamos hablando de 10, 20 y un ideal es 30 metros de altura. Generalmente no se cumple, pero es lo ideal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el aerogenerador vertical? Entonces, su curva para el aerogenerador vertical es mucho mejor, ¿no? Para velocidades bajas. Entonces va a ser más o menos así. Sí. Entonces, esta curva que tenemos aquí es del aerogenerador vertical. Entonces, si nosotros colocamos 5, que generalmente es acá, entonces va a producir 150 watts. Entonces es casi el doble de lo que nos está produciendo este aerogenerador vertical, ¿verdad? Casi el doble. Entonces, para velocidades menores utilizamos los aerogeneradores verticales, y para velocidades que tienen un rango un poquito mayor, ya a partir de los 8 metros por segundo, o alturas mayores donde podemos instalarlo, o donde pues, se puede colocar un aerogenerador a alturas mayores, ya vamos a utilizar un aerogenerador horizontal, ¿verdad? Porque podemos aprovechar mucho mejor la energía a mayor velocidad, y los aerogeneradores verticales, aparte de ser silenciosos, vamos a aprovechar las velocidades bajas, ¿no? Pero todos cumplen una condición, esta condición de aquí. Su nominal es 12, generalmente los velocidad de arranque es 3.5, una velocidad de parada es 35, es lo mismo. Lo que cambia es la forma de la curva de potencia, ¿okay? Esta es más pronunciada, como ustedes pueden ver, a bajas velocidades, o sea que a la misma velocidad vamos a producir más, pero en realidad miren, llega a 12 casi, ¿no? Aquí tenemos el número 12 y casi llega a 12, ¿ok? Eso quiere decir que los aerogeneradores verticales producen más energía a menores velocidades, pero comparándolos con los verticales, su velocidad nominal es la misma, ¿ok? Es la misma. Ahora, para culminar, quiero mostrarles más o menos un gráfico. Este gráfico no nos pertenece, lo hemos descargado de internet, así que no nos pertenece, ¿ok? Pero lo vamos a tomar de manera didáctica para educación. Tenemos instalado aquí más o menos, me voy a dar la explicación más o menos de lo que veo en esta imagen. Tenemos 3 aerogeneradores horizontales, ¿no? Sus controladores, respectivos controladores, son estos negros que ven acá, las cajas negras. Esto puede ser la caja de protección, una caja de protección donde llegan estos sistemas. Estos que ven aquí pueden ser los inversores de red de los aerogeneradores. Estos que ven arriba sí o sí son los inversores de los paneles solares, inversores de red. Tenemos un grupo electrógeno en amarillo aquí también con sus respectivos controladores. También tenemos inversores aquí, ¿ok? Inversores cargadores, ¿no? Sí o sí tienen que ir para que puedan funcionar con la batería. Entonces tenemos aquí un banco de baterías también y un grupo electrógeno, ¿ok? Supongo que es para emergencias,
Generalmente para instalaciones grandes ya se los coloca con sistemas de baterías, ¿okay? Pero para plantas ya no se lo coloca, solamente va directo, ya no va con banco de baterías, ¿okay? Esta es una micro red, entonces es una pequeña micro red que utiliza un generador de combustión interna también, ¿no? Para emergencias. Entonces, en conclusión, los aerogeneradores verticales lo vamos a utilizar para velocidades bajas, ¿ok? Que no superen eh, generalmente los 12 metros por segundo, que generalmente son las ráfagas porque se pueden estropear también, ¿ok? Y los aerogeneradores horizontales sí los podemos utilizar en cualquier lugar también, eh, obviamente si ciertas condiciones, las condiciones que vemos aquí, ¿no? Tienen una vibración baja, ¿no? Podemos colocarlo a mayores alturas, son un poquito más económicos, pero el ruido es mucho mayor que los verticales, ¿no? Y también tienen rango de mayores potencias. Las ventajas de los aerogeneradores que tienen rangos bajos de viento, funcionan con rangos bajos de viento, son silenciosos, ¿okay? Aprovechan mucho mejor las velocidades de vientos eh, bajos para producir la energía eléctrica, ¿okay? Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo y todos estos videos los pueden encontrar en nuestro YouTube en Suner Company, nos pueden buscar así para verlo completo, ¿ok? Sin más, nos vemos el día de mañana, también por la misma hora vamos a estar reproduciendo otros temas sobre energías renovables, ¿no? El día de mañana ya nos toca paneles solares, así que no se pierdan el día de mañana.